Comenzamos desde el primer verso, en el capítulo 1 de Hebreos, una revelación de Dios progresiva, una revelación profunda, en donde va ascendiendo conforme vamos leyendo y cada vez se hace más profunda y Dios se mete en lugares en donde en ninguna otra carta aparece la profundidad que tenemos en los primeros, sobre todo en el primer capítulo. Y nos dice que él ha hablado de muchas maneras, pero la forma definitiva, la forma completa de todo lo que él ha hablado está en el Hijo, está dentro del Hijo. El Hijo es simplemente el centro de todo lo que existe. Según Efesios, la perfecta voluntad, Efesios 1:10, la perfecta voluntad de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. O sea que todo, si reunió todas las cosas en Cristo, todo está en Cristo, todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros somos, todo lo que las potestades, los principados, sean de arriba, de abajo, del medio, de donde sea, todo está en Cristo. Él es el centro de todo lo que existe. Y él está entronizado a la diestra de Dios Padre. Y el autor, tras de demostrar que Jesús es es más grande que los ángeles, que su humanidad no lo rebaja para nada, sino que lo califica para poder vencer, primero para morir y después para vencer la muerte. Después nos muestra que Cristo es mucho más digno que Moisés, porque es el hijo sobre la casa, no un siervo, que nosotros por él podemos entrar al reposo eterno, que por él podemos entrar al reposo. Es importantísimo, nos tomó una clase poder hablar todo lo que era el reposo, porque el reposo es una persona, no es un día, no es una actividad, no es vacaciones, no es la falta de líos que podamos tener en nuestra vida, eso no es reposo. Reposo es una persona, no es físico ni sabático, sino que es un reposo celestial. Es un reposo dentro de la persona de Cristo, en lo que Él hizo. Descanso en lo que Él hizo. Cuando encuentro el verdadero reposo, entonces tengo la capacidad de poder hacer, porque entiendo que Él ya hizo todo. Y desde ese reposo yo puedo planear o hacer lo que puede venir, porque yo ya estoy en Él y entendí ese reposo. Este argumento entonces va revelando a Jesús más alto, más cercano, más grande, más amoroso, con otras aristas, que no solo es el Cristo, o sea, el Mesías, sino que también es el sumo sacerdote escogido por Dios, que es la figura central, en mi opinión, es la figura central de la Biblia. Jesucristo como sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdote eterno, es el que intercede entre nosotros y Dios, es el que es el puente que hay entre nosotros y Dios. La palabra en latín para puente es pontífice. Lo habrán escuchado ustedes ahora que está todas estas noticias del Papa. Al Papa le dicen pontífice. Básicamente es el que crea un puente entre Dios y la gente, lo cual el Papa para mí no es ningún puente de nada, es un puente colgante, si se quiere, que está roto. Mi pontífice se llama Jesucristo. Entonces, en este momento que dejamos ya, que vimos la revelación de Melquisedec, esta figura gloriosa, central en todo lo que es la economía de Dios, en ese preciso momento, cuando Él está revelándose y al punto de alcanzar un punto bien alto, acá en el capítulo 5, versículo 11, clava los frenos, pero frena en seco. Veníamos como caminando sobre las nubes, viendo revelación, 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 viendo cosas profundas, teniendo que leerlas 2 o 3 veces para poder digerirlas. Y acá lo que vamos a ver hoy, frena de golpe, porque al parecer su audiencia está dormida para poder entender un poquito más.
de lo que él quiere hablar. Entonces, esto de lo que vamos a leer hoy, Hebreos 5, del 11 al 14, es una rampa de acceso al cielo, ¿sí? Eh, Hasta ahora nos ha venido hablando del sacerdocio eterno de Jesús y parece que el autor como que quisiera seguir hablando más, revelando mucho más acerca de Jesús, pero se tiene que frenar. Se frena en este mismo momento en el versículo 10. Se detiene, no porque no tuviera más contenido para revelar, sino por la falta de madurez de los creyentes. Así que vamos a leerlo y después vamos a entrar a verlo en detalle. Estamos en el capítulo 5, versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Bueno, ahí tenemos que parar. Si hoy empezás a leer y decís acerca de esto, ¿qué es esto? ¿Acerca de qué? Bueno, acerca de Melquisedec, acerca del sumo sacerdote, glorificado, entronizado, hecho sumo sacerdote por Dios, elegido por Dios, que sabe cuál es el sufrimiento humano, porque también lo sufrió. Bueno, acerca de esto, dice el autor, versículo 11, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Explica por qué han sido tardos para oír. Porque, cuando la Biblia dice por qué, está explicando. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Versículo 13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Acuérdense, justicia no es algo, una definición así colgada. Justicia es Jesús. Melquisedec, mi rey de justicia. La palabra de justicia es Jesús, es Melquisedec. Entonces, tomémoslos en el contexto del que está hablando el autor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en esta palabra de justicia, porque es niño. Y acá viene el contraste, versículo 14, por eso empieza con un pero. Siempre hay un pero. Cuando la Biblia pone un pero, nosotros tenemos que entender que lo que viene ahora es un contraste de lo que viene hablando. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, la semana que viene seguiremos con el 6. Hoy tenemos bastante con el 5, hay mucho para ver. Con el capítulo 5 hay mucha tela para cortar. Acá lo que tenemos es a una audiencia dormida, no una audiencia incapaz, sino una audiencia dormida que no quiere escuchar más, que no quiere. Entonces mi pregunta es, ¿qué querés? ¿Alimento sólido o querés seguir comiendo papilla de la mano de alguien? ¿Necesitas todavía seguir comiendo de que alguien te dé comidita en la boca? ¿O podés acercarte a la Biblia y darte un banquete? ¿Sí? En ese momento en que Jesucristo golpea la puerta y te dice, abrime. Si vos me abrís, yo voy a entrar y voy a cenar y voy a hacer la puerta y ahí vas a encontrar pastos y ahí vas a poder comer. Bueno, o te querés dar un banquete de esos con el Señor, como se dieron los discípulos cuando iban caminando a Emaús, ese banquete donde Jesús le habló de la palabra desde Génesis, pasando por los profetas, diciéndole lo que el Cristo tenía ahí en primera mano, o todavía preferís, y en esto no quiero ser
ni Dios lo permita. Si ustedes escuchan que yo quiero ser como ponerles alguna carga, culparlos porque prefieren la papilla, no, 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 cada uno decide lo que quiere en su vida. Hay personas que están bien con un domingo escuchar un sermón. Y está bien. No estoy juzgando a esa persona, porque estaría incurriendo en algo que el Señor nos pide que no hagamos, que no juzguemos. Pero lo que estoy tratando es despertarlos a los sentidos de que es tu decisión si querés seguir comiendo papita o si te querés comer un buen asado o lo que sea, una buena comida. Si te sometes al espíritu, hay una película que es, ustedes saben, las veces, para mí es la mejor película del Matrix, número uno, que habla del Evangelio. Se le ofrece al personaje si realmente quiere seguir conociendo más de la verdad o quiere volver a su estado catatónico, su estado dormido, su estado adormecido, su estado anestesiado de la realidad. Entonces le ofrece dos pastillas. Si se come la roja, si te comes la pastilla roja, bueno, con esto das a entender que te someterías al espíritu y el espíritu te va a llevar tan profundo como vos quieras llegar. Él es un guía, él te lleva a la verdad, pero como estudiamos ya, tiene que haber una sinergia, 100% responsables y 100% dependientes. Nuestra responsabilidad es querer y después nuestra dependencia, en ese querer, la dependencia de poder entrar en lugares que nuestro intelecto no puede, pero que sí el Espíritu Santo quiere revelarnos. O puedes tomar las pastillas azul, vas a seguir creyendo lo que vos querés, tu historia va a ser una historia tranquila, no vas a tener sobresaltos, vas a tener un cristianismo mullidito, tranquilo, vas a poder disfrutar de otras cosas, no vas a tener sobresaltos, pero es tu decisión. Si yo les sometiera en esta noche qué pastilla quieren tomar, no se los voy a decir, pero bueno. Me acuerdo que hacía un retiro y en el retiro me llevaba dos subus, uno rojo y uno azul, y se los hacía hacer, a ver quién quiere el rojo y quién quiere el azul. Bueno, un poco como para poner la expresión, ¿no? Vamos entonces a ver un poco esta historia que hemos leído. El diagnóstico espiritual, hay un oído pesado. Cuando hay oído pesado, hay un corazón estancado. Esto es una regla de tres simple. Si somos tardos para oír, hay pérdida de sensibilidad en lo espiritual. Entonces, tenemos que volver a lo básico, a la base de lo que es el Evangelio. Y desde ese lugar, como hijos de Dios, como salvos, no está perdiendo la salvación, está en un estado en donde no quiere oír más. Entonces, va a tener una incapacidad ese hijo de Dios de discernir la justicia, de discernir a este Cristo, de discernir a Melquisedec. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon una predicación de Melquisedec? Yo nunca, siendo que es el personaje central. Entonces ahí nos damos cuenta que a veces podemos estar dormidos en algunos laureles y por haber estado discutiendo o hablando siempre de las mismas cosas, nos perdemos la revelación de aquel que es la justicia. Eso es lo que nos está diciendo el autor. Sobre esto tenemos mucho que decir. Ay, yo daría cualquier cosa para que este autor me dijera lo que no les pudo decir a esta gente. Pero el autor dice, se me complica explicárselos, porque ustedes no quieren escuchar más. No quieren escuchar más. La dificultad no estaba en la palabra, sino en la capacidad del corazón de oírla. ¿Vieron cuando los chicos dicen, que no te escucha, no te escucha, no te escucha? Bueno, un poco en lo espiritual, este creyente estaba en esa situación.
No me hables más, no me hables más, es muy, muy profundo. Es demasiado. ¿Para qué? Si soy salvo. Ya con eso a mí me alcanza. ¿Saben cuánta gente encontré así? Un montón. Entonces, pero me encanta que me lo digan, porque así no gasto saliva en esa gente. ¿Son salvos? Sí. ¿Son hijos de Dios? Sí. ¿Aman a Dios? Sí. Pero no quieren saber más. Entonces, ¿para qué ir y gastar uno tiempo y esfuerzo con gente que no quiere saber más? Y Dios no le va a dar más al que no quiera más. Así de sencillo. Entonces el autor dice, cuando usa la palabra tardos, es la palabra nortros en griego, que sugiere lentitud, pereza, entumecimiento espiritual. Una pereza espiritual. Siempre hablamos con Marina, miramos televisión, vemos alguna serie, y a veces te puedes ver una serie 2 horas y no te agarran ni ganas de ir al baño. Ahora te pones a estudiar la palabra y te agarras sueño, te pica la espalda, que ladran los perros, que viene el vecino, que suena el teléfono. Vos decís, te agarra sueño, algo está pasando. Entonces hay que ir en contra de esa pereza espiritual que el cerebro mismo genera. El cerebro quiere mantenernos con vida, quiere mantenernos así, no gastar energía, que todo, porque él se dedica a distribuir la energía del cuerpo. Entonces, cuando yo le traigo algo en donde quiero involucrarme más, donde tengo que pensar, el cerebro dice, dale, Eduardo, estás bien así, dejá, descansá, relájate. Eso es lo que me dice el cerebro, no estoy diciendo el diablo, ¿eh? El cerebro mismo nos dice eso. Entonces yo digo, sí, tenés razón, ¿para qué? Y ahí es donde entra un letargo, un entumecimiento. Y eso es lo que hay que vencer. Ahí está la guerra. El oír del corazón ha sido saboteado por imágenes equivocadas. El oír, estoy oyendo, tiene que entrar por los oídos y pasar por el corazón bíblico. Ese es un buen oidor. Y esa semilla que se planta, que es la palabra de Dios que estoy escuchando, pese a que la diga un burro que esté predicando, no importa, si es palabra de Dios es una semilla. Y si se planta, y si se planta en buen terreno, que es el terreno que yo preparé, va a dar fruto. Esa es la idea. La idea es esa, es ese ejercicio. No se trata de falta de información en este caso, sino de formación interna inmadura por una decisión propia. Formación interna inmadura por decisión propia, libre albedrío. Esa persona, estos creyentes a los que les escribieron esta carta, decidieron desde su libertad en Cristo no ir más allá, no querer saber mucho más allá que lo necesario. Donde no hay agilidad del oído, hay endurecimiento del corazón. La carne espiritual, cuando hablo de la carne espiritual, hablo de la comida espiritual, de ese tipo de manjares que el Señor nos revela, no se come con dientes de leche. Los banquetes de Dios no se pueden comer con dientes de leche. Un inmaduro no los puede digerir. Tiene que haber una decisión. Punto número 2. El estancamiento del aprendiz o del discípulo. A mí me gusta más la palabra aprendiz porque discípulo ya está tan bastardeado dentro de la iglesia que ya un discípulo hasta parece un título, ¿no? En realidad somos aprendices. Y en el caso mío, uno muy malo, uno que va muy rezagado, muy detrás del maestro, pero sigo siendo un aprendiz. ¿Mm? Entonces los maestros que tienen que volver a veces tenemos que volver como maestros al jardín de infantes, ¿no? Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Por el periodo de tiempo que tenían de creyentes, deberían ser ya maestros. Por decisión de ellos, han decidido
mantenerse en Juan 3:16. Solo predicame de eso, predicame que Jesús es bueno, que Dios es amor. No me lleves a otros lugares, no me digas que yo tengo que quebrantar mi corazón. No, de eso no me hables. No, no me hables de que Jesucristo va a volver. No me hables de que quizás vayamos a pasar por la tribulación. No me hables, no, no me muevas las aguas. Pero en ese letargo, el maestro se acerca a esta gente y otra vez le tiene que volver a enseñar los primeros rudimentos. El verbo indica regresión. Fíjense, os habéis hecho. No dice que el diablo, no dice que Dios, ellos mismos se han hecho. Ellos mismos se han constituido en aprendices limitados en su madurez. Es un retroceso en la madurez espiritual. El no avanzar es un retroceso. Supongamos, tenemos la persona A y la persona B. Los dos conocen al Señor en el mismo momento. Pasan 5 años. Uno decide buscar del Señor, ponerse, indagar, se pone sobre la brecha, sufre por la palabra, no entiende, ora. El otro no. Pasaron 5 años para los dos. Uno está maduro, el otro no. Entonces, cuando vemos esa foto, está maduro, el otro está más duro. el otro está más duro que... Sí. Entonces, en esa foto lo que vemos es que uno retrocedió. En realidad no retrocedió, pero sí parece que retrocedió al no avanzar. Eso es lo que está diciendo el autor. Es un retroceso. En este pasaje nos habla de un cargo oficial, el de maestro, ¿sí? Pero habla también de un nivel esperado de discernimiento bíblico, o sea, tener una maestría en la... no está hablando del cargo de maestro, debiendo ser ya maestro, no, debiendo ser ya alguien que entiende la palabra, o sea, alguien que ya es, no sé yo, puede ser un maestro albañil, puede ser un maestro arquitecto, puede ser un maestro, qué sé yo, electricista, porque ya maneja cuestiones de la electricidad, albañilería o lo que sea. Es un maestro, porque sabe. Entonces a eso se refiere, no solamente al cargo, sino que el autor está esperando un nivel de discernimiento bíblico para guiar a otros. Y esto no lo dan los cargos. Yo les puedo decir a alguien que es un maestro y darle el cargo de maestro y no puede guiar a la gente. Lo que les va a dar es información. La información no cambia a nadie. Entonces, lo que está hablando es de eso. El autor denuncia una generación que, teniendo años en la fe, aún pide leche tibia en vez de una buena carne asada. ¿No sería lógico que la gente que me escucha a mí me bombardea, pregunte y me diga, ¿queremos más? En vez de que la gente me diga, no, no, así está bien, es mucho, ya está. O sea, yo enseño en diferentes institutos bíblicos y hay clases en donde hay gente que me ponen en situaciones incómodas con las preguntas que hace, con el deseo de aprender que tiene, pero bienvenido sea porque a mí me mejora, me obliga a no dormirme en los laudeles y estar siempre enseñando lo mismo. En cambio, hay otras personas que lo único que quieren es la nota y quieren el diploma colgado en la pared, que alguna vez estudiaron en un instituto bíblico, y bueno, lo van a tener. ¿Saben cuánta gente tienen un diploma colgado en la pared y sin embargo no son maestros de su propia vida? Bueno, vengan a casa y vean que hay un diploma que dice Eduardo Banoni graduado. No soy tan maestro de mi propia vida. Solo pasé un periodo de tiempo con información. El aplicarla es otra cosa. Entonces, la pedagogía del espíritu. Me gusta la palabra pedagogía. El pedagogos es aquel que te toma de la mano y te lleva. La ley fue en un momento
pedagogo, la ley, en su momento llevó a la gente de la mano a mostrarle lo que era Dios. Ahora ya no es más la ley, ahora ya es el Espíritu. Ese es el que nos enseña. Y Él nos enseña, nos lleva del abecedario al altar. Y esto tiene un sentido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Bien. El texto conecta la metáfora de la alimentación con el entrenamiento griego, la paideia, el peidagogos, esa persona que iba y enseñaba, que ahora se le dice a cualquier maestro, se lo llaman pedagogos. Pero antes era una persona en particular que llevaba a ese niño, no solo le enseñaba en un aula, sino que lo sacaba, lo llevaba, le mostraba, le enseñaba cómo crecía no sé, el trigo, le enseñaba cómo paría una vaca, le enseñaba cómo todo lo que tenía en relación con la vida. En la tradición judía y grecorromana, la educación avanzada desde lo básico, o sea, el estoiquea, tenía que llegar a una filosofía y a una virtud de vida, a algo un poquito superior. Entonces acá la palabra de justicia, sedek, es sinónimo de enseñanza profunda, centrada en la persona y obra de Cristo como sumo sacerdote. Eso es lo que hemos visto en 4 capítulos hasta ahora. Entonces el autor no es que está hablando ahora de bueyes perdidos. Si les está diciendo que son inexpertos en la palabra de justicia, ¿cuál es la palabra de justicia según el contexto que estamos estudiando? La palabra de justicia es Melquisedec, porque justicia es Sedec. Y si hemos estudiado que Melquisedec es su rey de justicia, entonces lo que no están entendiendo es esa persona, esa función de la persona de Jesús. No la pueden entender porque siguen con su leche, con sus cosas básicas. La meta, el corazón que discierne, que el corazón discierna. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ese debería ser, me acuerdo, un maestro que teníamos nosotros que yo lo admiraba mucho, era mi... Sí, yo decía, si alguna vez enseño, quiero enseñar como él y todo eso, pero siempre decía, ya tenía como 70 años cuando lo decía, y decía, yo cuando sea grande me gustaría llegar a ser maduro. Desde la humildad que lo decía, es un buen propósito alcanzar madurez, nosotros, hoy. ¿Y cómo nos damos cuenta si somos maduros o no? Porque por el uso tenemos los sentidos, oído, vista, gusto, tacto, que me falta, olfato, los sentidos los tenemos ejercitados para discernir el bien y el mal, para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esa es una persona madura. Una persona madura ve una película y dice, hasta acá la miro, no la miro más, esto no es para mí. Una persona madura toma un vaso de alcohol y dice, basta, yo para mí esto se terminó. O no lo toma directamente, si sabe que no. O corta con una amistad porque dice esto, o corta con esto otro. Porque sabe discernir dónde está el bien, que es lo de Dios, y el mal, que es lo del maligno. Eso es una persona madura. La palabra clave acá es ejercitados. La palabra es gimnasueva. Viene de gimnasio. ¿Cómo se ejercitan los sentidos en el bien y el mal? ¿Alguien me puede explicar cómo hago para ejercitar, cómo ir al gimnasio de los sentidos para ver qué vista es de Dios y qué no es de Dios? Eso es un diario caminar con Dios, un diario discernir, esa palabra, eso que están diciendo no es de Dios. Eso sí que están diciendo, eso es de Dios. Eso lo voy a incorporar, eso lo voy a asimilar, eso lo voy a pensar, eso lo voy a... Esto no. Estoy discerniendo con lo que la palabra me va dando y el Espíritu me va enseñando qué es bueno y qué es malo. Era lo que hacía Adán y Eva antes de la caída. En la presencia de Dios aprendían lo que era bien y lo que era mal. Cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal,
ya ellos dijeron, no, ahora nosotros vamos a saber qué está bien y qué está mal. Y así nos va. Y así nos va. El autor conecta la nutrición con entrenamiento. Si ustedes ahora, yo creo que de 10 videos que te aparecen en YouTube o en Instagram, de los 10, 8 son de nutrición y los otros 2 de cómo hacer ejercicio. ¿Viste? Yo miro los videos de hacer ejercicio y la verdad no bajo nada. Y mirá que miro cómo hacen ejercicio, pero no. Acá me están diciendo que los tengo que hacer a los ejercicios. ¿Será? Ah, ¿los tengo que hacer yo también? ¿No alcanza con mirarlos? Estamos mal. Bueno, con la palabra pasa lo mismo. No alcanza con ser espectador de la palabra. Si no, vas a quedar tan pavo como yo, mirando los videos de gimnasia y pensando que la hago. Entonces, conectar la nutrición con el entrenamiento, comer es prepararse para la batalla y la batalla es por el discernimiento. ¿Cómo voy a discernir que algo es bueno o es malo si no lo puedo comparar con algo que haya dicho Dios? Si no tengo incorporado lo que dijo Dios, yo no puedo discernir que algo es bueno y malo con mi intelecto. Ese es el hombre natural y el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios porque tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, si me limito a entender las cosas que están mal y que están bien por mi intelecto, no estoy yendo a este gimnasio y por ende no puedo llegar a una madurez. Creo que soy maduro y me pongo una careta. Realmente, en las palabras del Señor, soy un hipócrita. Esta madurez, teleios, no es perfección moral, que es a veces lo que ese es el engaño, ¿no? Perfección moral, sino plenitud funcional. Esto lo vamos a hablar mucho más la clase que viene, pero vayan pensándolo. No es perfección moral, que es lo que a veces en la iglesia queremos lograr, que la gente esté cuadradita, bien vestidita, bien peinadita, que no se equivoque, que no diga palabras equivocadas, que gloria a Dios, aleluya, amén, que sepa qué decir, que se porte. No tiene que ver con una perfección moral la madurez, sino tiene que ver con la función de la persona. La persona funciona dentro de él, no cuando está en la iglesia, sino afuera, en su trabajo, en su estudio, en su familia, entendiendo, discerniendo lo que es el bien y el mal. Capacidad de ver, de elegir y de actuar desde el espíritu. Eso es madurez, la capacidad de ver, de elegir y de actuar desde el Espíritu Santo. Es esa conexión que logramos tener con el Espíritu Santo lo que nos hace maduros. A tal punto llegamos a ser maduros que empezamos a dar fruto. Y el fruto siempre es del Espíritu. Aplicación de esta revelación. ¿Por qué nos cuesta tragar a Melquisedec? ¿Por qué nos cuesta tragarnos a Melquisedec? ¿Por qué cuesta masticarlo? ¿Por qué cuesta hablarlo? Porque no parece relevante a mis necesidades. Es relevante en lo que Él es y en lo absoluto de Dios, pero en lo que concierne a mí, ¿de qué me sirve, Eduardo, estudiar Melquisedec? Si mañana tengo que volver a laburar, si tengo que darle de comer a mis hijos, que tengo que mantener a mi esposo, si tengo que mantener a mi esposa, ¿de qué me sirve? Este pasaje confronta una verdad. No se trata solo de aprender más, sino de abrir el corazón. No se trata de intelecto, se trata de caminar. Si no podemos digerir la figura de Melquisedec es porque no hemos ejercitado lo suficientes los sentidos en esta realidad espiritual. Entonces, podemos decir que la figura de Melquisedec es una forma para que nosotros sepamos qué tanto me he adormecido en los laureles, qué tanto me he adormecido en lo que sé, porque no sé nada de Melquisedec. Yo hace 3 años atrás, no, un poquito más, 5 años atrás,
no sabía nada de Melquisedec. Cuando por primera vez me introdujeron este tema, yo, ¿qué? Las preguntas que estoy haciendo, ¿para qué me sirve? Son las preguntas que yo hacía. No me estoy imaginando las preguntas de nadie. Las preguntas pavas que yo me hacía como niño que se encontró que no sabía algo. Pero era un niño que tenía títulos, pastor, director de un instituto bíblico, y no sabía lo que era Melquisedec. Entonces, conclusión. Entrenar el oído y despertar el corazón. Hebreos 11 al 14 no es un simple reproche. Generalmente esta palabra se entrega como un reproche. Ustedes ya deberían ser maestros, pero no, ahora miren, todavía se entrega con un tono de reproche. Pero en realidad no es un reproche, es una invitación. Es una invitación a volver al gimnasio del espíritu. El reproche no está, ustedes no son todavía lo que deberían ser. Ese no es el reproche. La invitación es volver a ese espíritu y empezar a desear las cosas del espíritu. Volver a meditar, volver a masticar la palabra, volver a discernir, volver a intentar después de equivocarnos, aplicando lo aprendido, volver a intentar después de equivocarnos, aplicando lo aprendido, volver a intentar después de equivocarnos, aplicando lo aprendido. Y esa es la vida del creyente. La vida del justo no es el que no cae nunca, no es el que no tropieza nunca, sino el que 7 veces se cae y se levanta 8. Eso es lo que dice Proverbios. Entonces, Dios no está esperando que tropecemos y que caigamos, no. Dios está esperando porque ahí en el tropiezo, ahí en la caída es donde aprendemos. El problema es no querer caer. El problema es maquillar las caídas. Ponernos una careta de que estamos, no sé, patinando como chancho en la baldosa con un mismo tema ahí, con el mismo carácter, con lo mismo. Estamos, reconocerlos. Bueno, ahí estoy. Y Dios me está ayudando. Poquito a poco voy saliendo. Poquito a poco voy saliendo. Y eso es una persona madura, en la que reconoce dónde está y está tratando de ver lo espiritual para poder salir de ahí. No es que la palabra sea difícil, es que el alma ha sido domesticada. A veces la iglesia está arreglada para domesticar creyentes, no para ser rebeldes, por decirlo en el buen sentido de la palabra, a ser revolucionarios, a ir en contra del status quo, a ir en contra de lo establecido, que dice, por eso dice Romanos 12 que dice, no se conformen a este mundo. ¿Qué se creen que es eso? Es ir en contra de lo que ya está, criticar mentalmente, esto es conforme a la palabra, esto es lo que hubiera hecho Jesús, en vez de, bueno, si lo dice Eduardo, supuestamente es pastor y es maestro, debe tener razón. Eso es lo contrario a lo que está pidiendo el autor. Domesticarnos no. El tema es entrenarnos en lo secreto, ir a ese gimnasio y empezar a masticar lo eterno, empezar a masticar cosas que nos lleva tiempo entender, que nos lleva tiempo comprender, que nos está dando vuelta en la cabeza. Y está bien, está bien. David dice, "Oh, difíciles son todas estas cosas". Habla de las 3 realidades de Dios, omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Dice, para mí estas cosas son demasiado grandes. Pero no dejaba de escribir salmos, no dejaba de meditar en la naturaleza, no dejaba de orar en Dios, no dejaba que eso lo frenara. Esa es la actitud que está pidiendo el autor de Hebreos. Entonces hay una elección trascendental
en tu vida de la cual Dios no te va a juzgar si tomas la píldora azul. Pero quiero que sepas cuáles van a ser los resultados de tomar la píldora azul. También Dios te está ofreciendo la píldora roja. Y te estoy mostrando los resultados de tomar la píldora roja. Si tuvieras que hacer una elección, no en base a emocionalidad, de decir, uy, no, sí, dame la píldora roja porque yo quiero. No, 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 no. Pensalo. Pensalo porque tomar la píldora roja te va a hacer caminar un camino a veces solitario, un camino que no vas a encajar con los demás, un camino en el que vas a estar pensando con el Señor cosas y por ahí todos los que tomaron la píldora azul están todos con un mismo cantito y vos venís a romper con ese cantito y dicen, pero este tipo ¿qué es? ¿Qué le pasa? O esta mujer, ¿qué le pasa? Nada, estuve comiendo de lo eterno y no me puedo callar. Entonces, es una elección, nada más que eso, ni nada menos que eso. Vamos a orar y los escucho si tienen preguntas o comentarios, si hay algo que no se entendió o algo que quieran agregar. Papá, gracias por la invitación a través de la carta de Hebreos a ir más allá, a, a dejar los juegos de niños y poder entrar en las conversaciones de adultos con vos, a poder ir más allá en lo desconocido, ir más allá en lo que creemos que conocemos y no lo conocemos realmente como realmente es. Y ayúdanos a tener la capacidad de estar siempre equivocados, porque vamos a vos y lo que creemos creer, vos nos mostrás que casi siempre estamos equivocados. Entonces tener la humildad, siempre cambiar las imágenes, volver, intentarlo, establecerlo, ponerlo por práctica y no resulta. Y bueno, intentar otra vez. Gracias, papá, por esa invitación. Gracias por no juzgarnos si queremos tomar la píldora azul. Gracias. Vos sabés que nos va a costar un poquito mal cuando vengan las cosas malas, cuando vengan las situaciones complicadas, si somos los de la píldora azul. Vamos a necesitar ayuda siempre, porque no vamos a saber qué está pasando. Pero aún así no son condenados. Ayúdanos a mirar a nuestros hermanos y a detectar a aquel que está deseando para poder darles más. Y al que no quiere más, poder amarlo, poder sostenerlo desde donde quiere estar, no dejando de orar para que algún día quiera un poquito más. Papá, gracias por todo, te pedimos perdón por las veces que no hemos querido aprender más, por las veces que nos hemos adormecido, nos hemos entumecido, pero en esta noche otra vez se nos despierta la posibilidad a cada uno de nosotros. Ayúdanos a elegir lo mejor para este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén.